¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se desmorona y no sabes hacia dónde ir? ¿Te has encontrado orando, pero el cielo parece estar en silencio? ¿Has caminado con lágrimas en los ojos, sin entender por qué Dios no responde como esperabas? ¿Y si te dijera que hay un poder oculto en los momentos donde todo es oscuro y no ves el camino? Que lo que hoy parece tu ruina puede ser el terreno fértil donde Dios sembrará tu milagro, y que lo único que Él está esperando es que des un paso, uno solo, en medio de esa oscuridad, con fe. La fe verdadera no es caminar cuando todo es claro, es caminar cuando todo es incierto, es avanzar cuando los pies tiemblan, cuando no hay señales, cuando tus emociones gritan detente, pero tu espíritu susurra confía. En este video vamos a descubrir el secreto de aquellos que han caminado con Dios sin mapa, sin respuestas, pero con una fe que los sostuvo cuando todo parecía perdido. Hoy quiero invitarte a un viaje, no un viaje físico, sino uno espiritual, profundo, donde vas a confrontar tus miedos, tus dudas, tus silencios, y donde vas a encontrar la voz de Dios hablándote en medio de las puertas cerradas, sanar heridas invisibles y transformar tu desierto en un jardín secreto de bendiciones. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aun cuando no ves el sendero, la palabra de Dios puede ser la luz que guía cada paso incierto. Antes de continuar con este estudio, te invito a escribir en los comentarios una frase poderosa, una declaración de fe que demuestre tu compromiso con esta enseñanza. Escribe: caminaré por fe, no por vista. Al hacerlo, estarás diciéndole al cielo que estás listo para caminar, aunque no veas. Y si todavía no lo has hecho, dale me gusta a este video. No es solo un gesto, es un acto de fe que ayuda a que este mensaje llegue a más personas que también están perdidas en la oscuridad, buscando una palabra de aliento. Estás siendo un instrumento de Dios al compartir luz en medio de tanta confusión. Felicidades por eso. ¿Sabías que muchos hermanos en la fe utilizan estos videos como su único alimento espiritual porque no tienen una iglesia cerca o alguien con quien compartir la palabra? Por eso es tan importante que te suscribas y participes desde el principio. Deja un comentario con la frase paz en Cristo. Esa es nuestra manera de comenzar juntos, en unidad, cada nuevo estudio. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza puede contener una clave que Dios quiere revelarte para desbloquear una bendición que has estado esperando desde hace mucho tiempo. Y ahora sí, abre tu corazón, abre tu espíritu, porque vamos a comenzar. Número 1. Cuando Dios te llama a caminar sobre las aguas. Hay momentos en la vida donde sentimos que Dios nos está pidiendo algo que parece imposible. No es que falte voluntad, es que el alma tiembla. Es ese instante en que, como Pedro, sentimos que el Señor nos llama a salir de la barca y poner un pie sobre el agua. No hay lógica, no hay garantías. Solo hay una voz, la suya, diciendo: ven. Caminar por fe no es caminar en tierra firme, es atreverte a pisar lo que no debería sostenerte, creyendo que si Él te llama, Él también te sostendrá. Es mirar al abismo y decir: no entiendo, pero confío. Cuando Pedro bajó de la barca en medio de la tormenta, no caminó sobre el agua por su habilidad, ni por valentía. No hizo porque sus ojos estaban puestos en Jesús. Fue solo cuando miró el viento, cuando permitió que el miedo le hablara más fuerte que la fe, que empezó a hundirse. ¿Cuántas veces te has sentido igual? ¿Cuántas veces has dado un paso en dirección a un sueño, a un llamado, a una palabra profética, y de pronto te ahogas en dudas, en críticas, en imposibilidades? Ese momento es una prueba, no para ver si puedes hacerlo solo, sino para comprobar si seguirás confiando cuando el terreno desaparece bajo tus pies. La vida espiritual muchas veces se parece a ese mar agitado.
nada es claro, todo es inseguro. Pero cuando el Señor dice, ven, Él no te está prometiendo estabilidad, sino compañía. Él no asegura ausencia de tormentas, sino su presencia en medio de ellas. Hay algo profundamente hermoso en esta historia. Jesús no esperó que Pedro nadara de regreso. Él extendió su mano justo en el momento en que Pedro comenzaba a hundirse. Él no te deja caer completamente. Él te rescata justo antes de que toques fondo. Y si ese paso que estás dudando en dar fuera el umbral hacia tu próxima bendición, y si ese proyecto que tanto temor te causa es en realidad el agua que Dios usará como plataforma para tu milagro. Caminar con fe no significa que no habrá miedo. Significa que eliges escuchar más fuerte la voz del Maestro que el rugido del viento, que prefieres mirar sus ojos antes que calcular el riesgo, que te atreves a salir de la barca, que muchas veces representa tu comodidad, tu rutina, tus muros mentales, y das el primer paso. Pedro no caminó sobre agua, caminó sobre una palabra, la palabra ven. Una sola palabra salida de la boca de Cristo es suficiente para sostenerte. Como dice el Salmo 33, 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Si Dios te dice camina, aunque todo parezca vacío, tú pisa, porque esa palabra va a crear el suelo bajo tus pies. Muchos oran por milagros, pero pocos están dispuestos a salir de la barca. Muchos quieren ver a Dios obrar, pero desde la seguridad de lo que ya conocen. La fe no se alimenta en la comodidad. La fe crece en la incertidumbre. Así como los músculos solo se fortalecen con resistencia, la fe se fortalece cuando parece que todo está en contra. Estás esperando ver todo claro para moverte. Estás esperando tener todas las respuestas antes de obedecer. Entonces no estás caminando por fe, sino por lógica. Y la lógica, aunque útil, nunca abrirá las puertas del reino, porque el reino se mueve por fe. Dios no te llama a lo imposible para que lo logres solo. Te llama para que lo necesites, para que cada paso dependa de Él, para que en medio de tu debilidad su poder se perfeccione. Por eso Pablo decía con plena certeza, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No estás caminando hacia una meta, estás caminando con una persona, Jesús. No se trata de cuánto ves, sino de cuánto confías. No es qué hay al final del camino, sino quién va contigo. Imagina esto. Estás cruzando un puente colgante en medio de una niebla espesa. No ves el final. Solo escuchas la voz de quien te ama diciendo, sigue, estoy aquí, no te detengas. Cada paso que das, aunque tiemble, es una declaración de amor, de rendición, de obediencia. Dios no busca pasos perfectos, busca corazones rendidos. Pedro se hundió, sí, pero fue el único que caminó sobre las aguas. Los demás nunca salieron de la barca. ¿Quieres ver lo sobrenatural en tu vida? Entonces tendrás que dejar la seguridad de lo natural. La barca es segura, pero limitada. Jesús está en el agua, llamándote. ¿Qué vas a elegir? Número 2. El maná en el desierto no cae hoy por lo que creíste ayer. La fidelidad de Dios no se mide por lo que acumulaste, sino por lo que estás dispuesto a creer hoy. En el desierto, el pueblo de Israel aprendió esto de forma radical. Cada mañana Dios les daba maná, pero si alguien intentaba guardar para el día siguiente, el maná se echaba a perder. No podían vivir del pan de ayer, no podían depender de la fe del pasado. Tenían que confiar cada día como si fuera el primero. ¿Cuántas veces intentas vivir hoy con una fe antigua? ¿Cuántas veces te aferras a un recuerdo, a una experiencia pasada, pensando que eso será suficiente para sostenerte en este nuevo valle? Pero la fe no es una reserva, es una decisión diaria. Es levantarte cada mañana y decir, Señor, confío en que hoy también me alimentarás. Éxodo 16, 19, 20.
relata cómo algunos israelitas, desconfiando de la provisión de Dios, guardaron maná. Al día siguiente estaba lleno de gusanos. Esa es una imagen espiritual poderosa. Cuando intentamos vivir con una fe estancada, cuando almacenamos lo que Dios ya nos dio sin buscar lo que Él quiere darnos ahora, esa fe se corrompe, se vuelve costumbre, ritual, tradición, pero ya no es viva. Jesús enseñó a orar diciendo: danos hoy nuestro pan de cada día. No dice: dame el pan para toda la semana. Dice: hoy, porque Dios quiere relación, no sistema. Él quiere que dependas de su voz fresca, no de ecos antiguos. Hay una humildad en pedir pan cada día, una rendición silenciosa que dice: no me basto, te necesito hoy también. Es ahí donde la fe se vuelve real, no por lo que viste ayer, sino por lo que decides creer esta mañana, aunque tus emociones digan lo contrario. ¿Te has sentido seco espiritualmente últimamente? Como si ya nada te alimentara, como si tus oraciones no pasaran del techo. Tal vez sea porque estás tratando de sobrevivir con maná viejo, porque estás buscando sostener tu alma con experiencias que ya cumplieron su ciclo. La fe no es un archivo, es un fuego, y como todo fuego, si no lo alimentas, se apaga. El maná del desierto es una metáfora divina. Si no recibes algo fresco de Dios hoy, te estancas, te enfrías, te acostumbras. Y lo peor que le puede pasar a un creyente no es el pecado abierto, sino la fe apagada. Dios quiere hablarte hoy, no repetir lo de ayer. Quiere mostrarte algo nuevo, enseñarte algo que nunca viste, revelarte una parte de su corazón que no conocías. Pero para eso necesitas presentarte con hambre, con humildad, con expectativa. No trates de almacenar promesas como si fueran comida enlatada. La promesa que Él te dio ayer fue real, pero la fuerza para caminar hoy viene de un encuentro fresco. Cada día tiene su batalla y cada día Dios tiene un pan distinto para fortalecerte. A veces te sientes perdido porque no estás recibiendo dirección para hoy. Estás esperando que el mapa viejo te funcione en un terreno nuevo, pero el desierto cambia y la nube de su presencia se mueve. Si no te mueves con ella, te quedas atrás. En tiempos de incertidumbre, Dios quiere que dependas, no de tu experiencia, no de tu fuerza, de su provisión diaria. Como dice el Salmo 68:19, bendito sea el Señor, que cada día nos colma de beneficios. Cada día, no algunos, no ocasionales, cada uno de ellos. La dependencia total no es debilidad, es madurez espiritual. El alma que sabe que necesita alimento diario no es débil, es sabia, porque reconoce que su fuerza no viene de dentro, sino de arriba. Mira tu situación actual. Estás intentando caminar este tramo con reservas antiguas. Hoy Dios te dice: confía en mí una vez más. Hoy también puedo proveer, hoy también puedo hablar, hoy también puedo hacer algo nuevo. Tal vez lo que necesitas no es más información, es más comunión, más presencia, más silencio en tu interior para poder escuchar el susurro del Espíritu. El maná sigue cayendo, pero solo lo recogen quienes salen de su tienda con los ojos abiertos y el corazón dispuesto. No guardes lo que ya cumplió su propósito. No vivas de recuerdos. Hay pan fresco sobre ti. Solo necesitas extender la mano y creer otra vez. Número 3. Fe no es sentir, es obedecer. Vivimos en una época donde todo se mide por lo que se siente. Si lo siento, lo hago. Si no lo siento, lo dejo. Incluso en lo espiritual, muchas veces caemos en esa trampa. Confundimos fe con emoción. Pensamos que tener fe es sentir algo especial, pero no es así. La verdadera fe no depende de lo que sientes, sino de a quién obedeces. ¿Y si tu mayor acto de fe ocurriera en un momento donde no sentiste absolutamente nada, donde no hubo lágrimas, ni fuego, ni estremecimiento, pero sí obediencia? Ese paso silencioso, esa decisión que tomaste cuando todo en ti quería rendirse, es a veces más poderoso que 1000 oraciones llenas de emoción.
Abraham no sintió nada glorioso cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac. No hubo música celestial ni una señal mágica, solo una orden, solo una palabra, y Abraham obedeció. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, Hebreos 11:17, no cuando fue animado, no cuando se sintió inspirado, sino cuando fue probado. Esa es la diferencia entre sentir y obedecer. Una fe que solo actúa cuando hay emociones inmadura, pero la fe que permanece cuando todo es seco, esa es la fe que mueve el cielo. A veces seguir a Dios se siente como caminar en medio de la niebla. No ves el siguiente paso. No hay confirmaciones, pero sabes lo que Él te dijo y decides avanzar, incluso cuando tus emociones no cooperan. Esa es fe verdadera, esa es obediencia. Jesús mismo vivió ese tipo de fe en Getsemaní. El Hijo del Dios vivo, postrado en oración, sudando gotas de sangre, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él no sentía ganas de ir a la cruz. No había éxtasis espiritual, había angustia, pero obedeció. Porque la fe no es sentir, es rendirse. ¿Cuántas veces has dejado de hacer lo que Dios te pidió solo porque no lo sentías? Y lo disfrazamos de espiritualidad. No tengo paz, no lo sentí en mi corazón, no creo que sea el momento. Pero en realidad estamos esperando que nuestras emociones validen lo que Dios ya dijo. Y eso no es fe, es dependencia emocional. La fe madura se mantiene firme en la ausencia de emociones. Aprende a actuar por convicción, no por sensación. Aprende a decir: sí, Señor, aunque el alma esté en silencio. Cuando Dios llamó a Moisés en la zarza ardiente, Moisés no respondió con alegría. Respondió con miedo, inseguridad, dudas, pero obedeció. Fue, caminó, y el mar se abrió, no cuando lo planeó, sino cuando levantó la vara. La obediencia precede al milagro. Como dice el Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No dice, enséñame a sentir tu voluntad, dice, hacerla. Esa es la diferencia que marca una vida de impacto. ¿Estás esperando sentirte listo para obedecer? Quizás nunca lo sientas, pero Dios no te llama a emociones, te llama a pasos, a decisiones, a moverte incluso cuando el corazón está callado. La fe que cambia vidas no es la que te emociona por un momento, es la que te empuja a obedecer, aun cuando no hay música de fondo ni confirmaciones visibles. Imagínate como un sembrador. El campo está seco, no hay nubes en el cielo, no hay señales de lluvia, pero tú obedeces y siembras. Eso es fe. Y tarde o temprano, el cielo responde al que sembró sin ver, al que actuó sin sentir, al que obedeció sin garantías. Hoy Dios está buscando corazones obedientes, no corazones excitados emocionalmente. Está buscando hijos que digan sí, sin condiciones, que caminen incluso con el alma en silencio. No te detengas por lo que no sientes, avanza por lo que sabes. Porque más vale un paso firme en la obediencia que 100 emociones sin dirección. La fe no se prueba cuando sientes a Dios, se prueba cuando sigues caminando, aunque no lo sientas en absoluto. Ahí, en ese lugar callado, Él está más cerca de lo que imaginas. Y esa obediencia silenciosa está moviendo montañas que aún no ves. Número 4. Cuando la fe te lleva por caminos que no entiendes, Dios no siempre explica, y eso nos duele. Nos hemos acostumbrado a creer que la obediencia viene con claridad, que la voluntad de Dios será lógica, razonable, coherente, pero muchas veces no lo es. Muchas veces caminar por fe significa entrar en caminos que ni siquiera parecen tener sentido. Tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos, mis pensamientos. Isaías 55:8.
Esa es una de las declaraciones más desconcertantes y al mismo tiempo más liberadoras de toda la Escritura. Significa que Dios, en su amor, muchas veces nos lleva por sendas que no comprendemos, pero que conducen exactamente al lugar donde necesitamos estar. ¿Has estado alguna vez en una temporada donde todo lo que haces por obediencia parece salir mal? Donde hiciste lo correcto y aún así el resultado fue pérdida, silencio o dolor. Eso no significa que tu fe falló. Puede significar que estás caminando por una ruta oculta, una ruta que tiene propósito, aunque aún no lo veas. Dios no guía como un GPS, no da todas las instrucciones por adelantado, da la siguiente, una, y espera que obedezcas. Solo después muestra el próximo paso. Así caminó Abraham, así caminó José, así caminó María. Ninguno de ellos entendió todo desde el principio. Cuando José fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado por el copero, ¿qué sentido tenía? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo podía esa serie de injusticias formar parte de un plan divino? Pero la fe no requiere explicación, requiere confianza. La fe no dice, entiendo lo que Dios está haciendo. Dice, confío en lo que Él es, aunque no entienda lo que hace. ¿Y si ese desvío inesperado, esa pérdida dolorosa, ese cambio de planes que no pediste, fuera en realidad el camino exacto hacia tu propósito eterno? Dios no improvisa. Él escribe historias perfectas, pero con capítulos que duelen. La fe madura aprende a no exigir respuestas, sino a cultivar presencia. Aprende a decir, no entiendo este camino, pero sé con quién voy. Y eso basta. El pueblo de Israel dio vueltas por el desierto durante años. No era el camino más corto, no era el más eficiente, pero era el camino donde Dios podía moldearlos, purificarlos, hablarles, hacerlos depender. A veces el camino más largo es el único donde puede crecer tu carácter. Como dice el Salmo 77, 19, en el mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. A veces Dios camina contigo por rutas invisibles, y aunque no puedas trazar sus pasos, puedes seguir su voz. Hay un misterio hermoso en caminar sin entender, porque ahí el alma se afina, las distracciones se caen, el orgullo se rompe, la dependencia florece, te vuelves sensible a lo invisible y comienzas a ver que, aunque el camino es oscuro, no estás solo. No necesitas entender para avanzar, necesitas confiar para obedecer. ¿Cuántas veces has paralizado tu fe esperando claridad? Pero Dios no se mueve por la lógica humana, se mueve por promesas eternas. Y muchas veces la claridad viene después de la obediencia, no antes. Quizás estás en un tramo del camino que no pediste, uno que parece fuera de lugar, sin sentido, sin lógica, pero si sabes que Dios te guió hasta ahí, no temas. Él no abandona a mitad de la historia. Si Él te trajo, Él te sostiene. Si Él te permitió entrar, Él tiene una salida gloriosa. La fe que agrada a Dios no es la que camina cuando todo tiene sentido. Es la que sigue avanzando cuando el alma pregunta, ¿por qué? Y el cielo guarda silencio. Pero aún así confía. Como un niño que no entiende la ruta, pero toma la mano de su padre y dice, si tú vas conmigo, yo voy también. Tal vez hoy no veas el propósito. Tal vez este tramo de tu vida no tenga explicación. Pero un día, cuando mires hacia atrás, verás que las piezas encajaban, que los desvíos eran protección, que las demoras eran preparación, que lo que hoy te confunde, mañana será testimonio. Y cuando ese día llegue, sabrás que no fue en vano caminar sin ver, porque aunque no entendiste el camino, jamás caminaste solo. Número 5. La obediencia en lo pequeño abre puertas en lo invisible. En la vida cristiana, a menudo estamos esperando un gran llamado, una señal del cielo, una misión extraordinaria, pero ignoramos que el reino de Dios se manifiesta casi siempre en lo cotidiano.
Lo que parece pequeño en el reino puede ser decisivo. Jesús enseñó que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Y eso no es una frase simbólica, es una llave espiritual, porque en lo pequeño Dios examina lo invisible, la intención del corazón, la humildad, la obediencia silenciosa. ¿Cuántas veces has sentido que tu servicio no importa? Que tu fidelidad en lo oculto no es vista, ni valorada, ni recompensada, pero en el reino todo cuenta, incluso lo que nadie ve. Dios observa cómo actúas cuando no hay aplausos, cómo respondes cuando no hay testigos, cómo oras cuando no hay un escenario, porque es ahí, en el terreno secreto de lo cotidiano, donde la fe echa raíces profundas. David fue ungido para ser rey, pero no llegó al trono de inmediato. Antes de la corona, pastoreó ovejas en la soledad del campo. En ese anonimato, peleó contra osos y leones, sin audiencia, sin reconocimiento. Pero fue allí donde Dios forjó su corazón. No subestimes el poder espiritual de lavar los platos con gratitud, de cuidar a tus hijos con ternura, de llegar puntual al trabajo como testimonio, de perdonar una ofensa en silencio. Cada uno de esos actos, aunque parezcan mínimos, son semillas que el cielo reconoce. ¿Estás esperando hacer algo grande por Dios, pero ignorando los pasos pequeños que Él ya te pidió? Entonces, no estás listo, porque los grandes encargos nacen de pequeñas fidelidades. La fe no se mide por lo que deseas hacer en un futuro ideal, sino por lo que eliges hacer hoy con lo que ya tienes en tus manos. Mira a la viuda de Sarepta. En medio de una crisis, le quedaba solo un puñado de harina y un poco de aceite, nada más. Y Dios le pidió eso, lo poco. Ella obedeció. Y ese pequeño acto desató una provisión sobrenatural que no terminó durante toda la sequía. El principio es este: lo poco en tus manos, entregado a Dios, se convierte en mucho. Pero si lo retienes, nunca verás el milagro. ¿Y si la próxima puerta que estás esperando depende de una simple obediencia que has estado postergando? Tal vez sea llamar a alguien para perdonar. Tal vez sea comenzar a orar cada mañana. Tal vez sea dejar de quejarte en secreto. Cosas pequeñas, invisibles, pero en el reino determinantes. El Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que anda en camino perfecto, éste me servirá. No dice el que hace milagros, ni el que predica multitudes. Dice el que anda en camino perfecto. Es decir, el que camina con rectitud en lo cotidiano. Cada vez que eliges obedecer a Dios en lo pequeño, estás escribiendo una historia espiritual invisible. Y esa historia, en el tiempo de Dios, se convierte en legado. No te dejes engañar por la cultura de lo espectacular. Dios no necesita plataformas, necesita corazones disponibles. Y muchas veces el cielo se abre sobre personas que hicieron lo correcto, en lo escondido. La humildad de lavar pies, la fidelidad de orar cuando nadie te ve, la integridad de no mentir aunque nadie lo notaría. Son estas cosas las que construyen una fe firme, profunda, resistente. ¿Te parece insignificante lo que estás haciendo para Dios ahora? Entonces mira la cruz. El acto más poderoso del universo fue, a los ojos humanos, un hombre muriendo solo, desnudo, en silencio. Pero en lo pequeño, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Lo pequeño no es sinónimo de débil, es sinónimo de íntimo. Hoy Dios te llama a una fe práctica, a una obediencia real, no de palabras, sino de pasos, no de intenciones, sino de acciones. Y esa obediencia, en lo más mínimo, será el cimiento que Dios usará para levantar lo eterno en tu vida. Número 6. Cuando Dios guarda silencio, también está hablando. Hay momentos en los que oramos, clamamos, buscamos, y el cielo parece cerrado. No hay respuesta, no hay señal, solo silencio.
Y ese silencio puede herir más que una negativa, porque al menos cuando Dios dice no, sabemos que está ahí, pero cuando no dice nada, sentimos que nos ha dejado. Sin embargo, en la vida espiritual hay un misterio profundo. El silencio de Dios no es ausencia, es enseñanza. Muchas veces Él habla más fuerte con lo que no dice que con lo que dice. ¿Qué haces cuando no escuchas nada? ¿A quién recurres cuando el Espíritu ya no susurra como antes? ¿Cómo respondes cuando el cielo guarda silencio frente a tu dolor? La fe verdadera no se forma en medio de los milagros, sino en medio del silencio. Cuando no hay profecías, ni emociones, ni consuelo visible, pero decides permanecer. Ahí es donde crece la raíz. Job, en su aflicción más profunda, se enfrentó a un silencio divino aterrador. Todo lo que tenía fue quitado: sus hijos, su salud, sus bienes, su paz. Y durante muchos capítulos Dios no habla. Pero Job, aunque confundido, herido, cuestionando, no se aparta. Y en ese aparente abandono, Job hace una de las declaraciones más asombrosas de fe de toda la Escritura: aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Eso no lo dice alguien que siente a Dios, lo dice alguien que cree en Dios por encima del sentimiento. A veces Dios calla porque ya te habló, y ahora quiere ver si vas a confiar en lo que dijo, aunque no lo repita. Un maestro no habla durante el examen. Su silencio no es desprecio, es confianza. Confía en que tú recuerdas lo que te enseñó antes. Así es con el Padre Celestial. En los momentos más difíciles, Él calla, pero observa, no para condenarte, sino para ver cuánto has aprendido, cuánto confías, cuánto permaneces. Y si el silencio que sientes no es abandono, sino confianza divina puesta sobre ti. A veces, el silencio de Dios revela más que su voz. Revela tu estado interior, tu dependencia, tu madurez, tu estabilidad. Te muestra si estabas caminando por emociones o por convicción. En el Salmo 46:10, Dios no dice lucha, corre, haz algo. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque en la quietud del alma, en ese silencio incómodo, comienza a brotar una fe que no depende del ruido, sino de la certeza. Cuando María y Marta enterraron a Lázaro, Jesús no llegó de inmediato. Se tardó. Y en ese silencio, ambas hermanas vivieron el dolor del aparente retraso de Dios. Pero lo que no sabían es que el silencio de Jesús estaba preparando el escenario para el milagro más grande que habían visto. Dios a veces se retrasa porque no quiere darte una respuesta. Quiere darte una revelación. No quiere resolver tu problema. Quiere transformarte a través de él. ¿Estás en una temporada de silencio? No te muevas fuera del lugar de obediencia. No tomes decisiones desesperadas. No corras a buscar voces humanas solo porque no escuchas la voz divina. Quédate, espera y mantente fiel, porque incluso el silencio de Dios está lleno de intención. En su silencio, Él moldea tu carácter, endurece tu espíritu, pule tu corazón, te prepara para algo que todavía no ves. Y un día, cuando ya no esperes nada, cuando solo quede tu fidelidad, Él hablará, y su voz será más dulce, más clara, más poderosa, porque será una voz dirigida a un hijo o hija que aprendió a confiar en su presencia, incluso cuando no había palabras. El silencio no es el final, es el preludio, la calma antes del milagro, la pausa antes de que el cielo se abra. Dios no ha dejado de hablarte, solo está esperando que escuches con el alma y no solo con los oídos. Número 7. Cuando tus planes mueren, los de Dios empiezan a vivir. Hay momentos en la vida donde todo lo que habías planeado, soñado y edificado colapsa. No porque hayas fallado necesariamente, sino porque simplemente no era lo que Dios tenía en mente. Y eso duele, porque invertiste tiempo, fe, esfuerzo, y de pronto algo termina, se rompe, se cae. Pero lo que para ti puede ser un final,
para Dios puede ser un comienzo. Abraham recibió una promesa: sería padre de multitudes. Pero pasaron años, décadas, y en un momento de desesperación intentó ayudar a Dios con su propio plan: Ismael. Sin embargo, Ismael no era la promesa, era el intento humano de forzar un propósito divino. ¿Te ha pasado? Has intentado empujar algo que parecía bueno, pero al final te trajo más dolor que paz. Has sostenido con tus fuerzas un plan que parecía perfecto, pero que no era parte del diseño de Dios para tu vida. La fe no solo se trata de avanzar, también se trata de soltar, de dejar morir lo que tú pensabas que era, para hacer espacio a lo que Dios realmente quiere hacer. Jesús lo dijo con claridad en Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A veces hay que dejar que algo muera para que algo nuevo, algo eterno, algo lleno de propósito, nazca. Dios no está comprometido con tus planes, está comprometido con tu propósito. Y muchas veces esos planes que tú defendiste con todo el corazón no eran malos, solo eran pequeños, solo eran humanos, solo eran tuyos. Y si ese fracaso fue un acto de misericordia, y si esa puerta cerrada fue la manera más clara en que Dios te dijo: eso no es lo que tengo para ti. Hay cosas que no entendemos hasta que las soltamos. Hay lecciones que no aprendemos hasta que nos quebramos. Y hay caminos que no vemos hasta que estamos obligados a buscar otros. Moisés fue criado en palacio, educado entre reyes, preparado para el poder, y un día todo eso se cayó. Se convirtió en fugitivo, en pastor, en olvidado, pero solo después de que murió el plan de ser líder a su manera, Dios lo llamó a liberar a su pueblo. No fue en el trono, sino en el desierto. No fue con aplausos, sino con polvo en los pies. Así es el reino. Los planes mueren y la gloria comienza. Como dice el Salmo 37, 23, 24. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Dios no promete que no caerás, pero sí promete que no te quedarás caído. Tú ves una ruina, Dios ve una obra en construcción. Tú ves escombros, Él ve cimientos. La rendición no es derrota, es sabiduría. Soltar no es perder, es permitir que Dios tome el control total. Porque lo que tú perdiste por causa de la fe, Él lo transformará en semilla de algo que todavía no puedes imaginar. A veces Dios destruye lo que edificaste, no porque te odia, sino porque te ama demasiado para dejarte vivir debajo de tu llamado. Y si tu aparente retroceso es en realidad una estrategia celestial para impulsarte a tu verdadero destino, tal vez ese negocio que no funcionó, esa relación que se rompió, ese ministerio que no prosperó, no fueron fracasos, fueron intervenciones divinas, porque estabas caminando hacia lo bueno, pero Dios te está llevando hacia lo eterno. Hoy suelta, libera, entrega. No mires con nostalgia lo que ya no tiene vida, porque mientras lloras por lo que se fue, el cielo está preparando lo que vendrá. Cuando tus planes mueren, es cuando los de Dios comienzan a respirar. Número 8. La fe se fortalece cuando no tienes el control. Uno de los mayores enemigos de la fe no es el miedo, es el control. Esa necesidad silenciosa de saber qué viene después, de tener un plan, de anticiparse al dolor. Queremos confiar en Dios, sí, pero también queremos controlar el proceso. Y ahí es donde muchas veces nuestra fe se debilita. Dios no se mueve dentro de nuestras estructuras. Él no está limitado a nuestros esquemas mentales. Cuando Él decide intervenir, casi siempre lo hace de una forma que no esperábamos, porque su meta no es hacerte sentir seguro, es hacerte confiar. ¿Cuántas veces has querido ver el final antes de empezar?
¿Has pedido a Dios que te muestre el mapa completo cuando Él solo te quiere mostrar el siguiente paso? La fe, por naturaleza, no necesita garantías, necesita entrega. Es como subirte a un tren sin saber cuál es la próxima estación, pero confiando en que el maquinista conoce perfectamente el destino. Y es ahí, en la pérdida de control, donde comienza la verdadera libertad. Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, y fuera a un lugar que le mostraría. No le dijo cómo era, ni cuánto faltaba, ni qué encontraría en el camino. Solo le dijo: camina. Y Abraham obedeció, sin controlar, sin entender, sin planear cada detalle. Ese tipo de fe no se enseña en libros, se forma en las temporadas donde no tienes control. Hay una profunda humildad en reconocer que no sabes qué va a pasar, pero aún así decides confiar. El Salmo 131, 1, 2 lo expresa de forma hermosa. No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado altas para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre. Ese niño no entiende lo que pasa, pero descansa, porque sabe en quién está. Y esa es la imagen más poderosa de la fe madura, no la que controla, sino la que descansa. ¿Estás en una etapa donde nada está claro? ¿Donde todo parece fuera de tus manos? Entonces estás en el lugar perfecto para desarrollar una fe sólida. Porque mientras tú sueltas, Dios toma el control. El control te agota, la entrega te renueva. El control genera ansiedad, la fe produce paz. La ansiedad nace cuando crees que debes tener las respuestas. Pero la paz comienza cuando aceptas que no necesitas entenderlo todo para confiar completamente en Él. La fe no significa que no vas a sentir temor. Significa que no vas a dejar que ese temor gobierne tus decisiones. Significa que puedes mirar la tormenta y decir: no sé cómo voy a salir de esto, pero sé que Él no me ha soltado. Jesús dormía en la barca mientras el mar se sacudía. Los discípulos estaban desesperados, porque Él dormía, porque estaba en paz, porque sabía que el Padre tenía el control. Esa paz no venía de las circunstancias, venía de la confianza. ¿Qué pasaría si aprendieras a vivir así? Y si soltaras la necesidad de explicaciones y simplemente caminaras confiando que su voluntad es buena, agradable y perfecta, incluso cuando parece caótica. La fe no es una emoción, es una elección. Cada día puedes elegir confiar aún sin ver. Cada día puedes decir: hoy no controlo nada, pero sé que estoy sostenido. Tal vez no sepas hacia dónde vas. Tal vez todo se esté moviendo bajo tus pies, pero eso no significa que estás perdido. Significa que estás siendo guiado por una mano invisible, firme, amorosa. Y esa mano, la de tu Padre, jamás te soltará. Cuando tu vida sale de tu control, entra en el control de Dios. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera fe. Número 9. La fe no evita el fuego, pero te acompaña dentro de él. Muchos creen que caminar con Dios significa evitar las pruebas, esquivar el dolor, vivir en constante protección contra todo mal. Pero la Biblia nunca promete eso. De hecho, promete lo contrario: pruebas, aflicciones, momentos oscuros, fuego. Lo que sí promete es presencia. Dios nunca dijo que el fuego no vendría. Dijo que no estaría solo dentro de él. La historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, Daniel 3, es una de las imágenes más poderosas de lo que significa tener una fe real. Ellos no fueron librados del fuego, fueron sostenidos en el fuego. Y cuando Nabucodonosor los miró desde afuera, dijo: ¿no echamos 3 varones atados dentro del fuego? Yo veo 4, y el cuarto tiene apariencia de hijo de los dioses. ¿Estás atravesando una temporada ardiente donde todo parece desmoronarse? ¿Te sientes rodeado por llamas de ansiedad, incertidumbre, enfermedad, pérdida? Entonces,
Estás en el lugar perfecto para ver a Cristo caminar contigo en medio de ese horno. El fuego revela lo que la comodidad esconde, porque cuando todo está bien, es fácil decir que crees, pero cuando arde todo a tu alrededor y aún así levantas la mirada al cielo, entonces esa fe se vuelve oro puro. Como dice 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que en oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. No le temas al fuego, témeles a los lugares donde nunca necesitas fe. El fuego no viene para destruirte, sino para purificarte, para sacar lo que no necesitas, para separar lo eterno de lo pasajero, para eliminar la dependencia del mundo y hacerte confiar solamente en Dios. Hay cosas que solo se aprenden bajo presión. Hay visiones que solo se revelan en el calor de la lucha. Y hay presencia que solo se percibe cuando el ruido del mundo se consume en llamas. Y si este fuego que estás atravesando no es un castigo, sino una invitación, una oportunidad para conocer a Dios como nunca antes. Nabucodonosor vio a 3 hombres entrar, pero luego vio a 4. El cuarto solo se manifestó dentro del fuego, no antes, no fuera, solo cuando el horno estaba al máximo. Eso nos enseña que hay una dimensión de la presencia de Dios que solo se experimenta en medio de las pruebas más duras. Tú estás orando por escape, pero Dios te está prometiendo compañía. Estás pidiendo que apague el fuego, pero Él quiere enseñarte a caminar dentro de Él, sin quemarte, sin hundirte, sin rendirte. Como dice Isaías 43:2, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La fe no es el escudo que evita el horno, es la llave que te permite salir de él intacto, sin olor a humo, sin cadenas, con testimonio. Los 3 jóvenes salieron libres, sin una sola quemadura. Pero más que eso, salieron con algo que nadie les podía quitar: la certeza de que Dios estuvo con ellos. Tal vez el fuego no desaparezca hoy, tal vez la situación no cambia de inmediato, pero si abres los ojos del alma, verás que hay un cuarto hombre caminando contigo, y eso lo cambia todo. No huyas del horno, abraza la presencia que habita dentro de él, porque ahí, en lo más ardiente, la fe se vuelve inquebrantable y tú más fuerte que nunca. Número 10. La fe que espera sin perder la esperanza. Esperar no es algo natural para nosotros. Nos incomoda, nos impacienta, nos desespera. Pero en el reino de Dios, esperar es una virtud espiritual, una expresión profunda de fe madura. No es lo mismo esperar con resignación que esperar con esperanza. La fe verdadera no solo cree que Dios puede hacerlo, cree que lo hará en su tiempo. Y eso requiere un tipo de confianza que no se alimenta de resultados, sino de promesas. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero tuvo que esperar 25 años. 25. Cualquier fe superficial se había extinguido, pero él permaneció. Romanos 4:20-21 no dice con fuerza: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántas veces te has sentido al borde del cansancio espiritual porque las respuestas no llegan? ¿Has orado, ayunado, creído y el cielo sigue en silencio? Eso no significa que tu fe ha sido ignorada. Significa que estás en el campo sagrado de la espera con propósito. Dios no se retrasa. Él se prepara. Y mientras tú esperas algo visible, Él trabaja en lo invisible. La espera también es un altar. En ella se queman la ansiedad, la necesidad de control, el orgullo de saber cómo y cuándo. En ella el alma se rinde y la fe se refina. Esperar con esperanza no es pasivo, es profundamente activo. Es seguir orando aunque no veas. Es seguir sembrando aunque no haya fruto. Es seguir alabando aunque no sientas. Es decirle a Dios cada mañana:
No entiendo, pero confío. No veo, pero creo. El Salmo 27:14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ese aguarda no es una espera vacía, es una espera con expectativa. Como quien sabe que la carta está en camino, aunque aún no haya llegado al buzón. Hay algo que Dios forma en ti mientras esperas que no podría formarse de otra manera. Porque la espera revela tus verdaderos fundamentos. Si tu fe depende del resultado, entonces no es fe, es negociación. Pero si tu fe sigue viva mientras todo parece muerto, entonces esa fe está anclada en la verdad eterna de quien es Dios, no en lo que Dios hace. Y si la espera no es una pausa, sino una prueba. Y si Dios está observando cómo actúas cuando el cielo parece callado. Recuerda, hay bendiciones que solo maduran en el terreno del tiempo. Si las recibieras antes de estar listo, las perderías. Dios no es cruel, es sabio. Y si aún no ha entregado lo que esperas, es porque todavía está preparando algo, quizás en ti, quizás alrededor de ti. No confundas la demora con el olvido, el silencio con la indiferencia, la espera con el abandono. Cada lágrima que has derramado mientras esperas ha sido vista. Cada oración que hiciste en secreto fue escuchada. Cada vez que decidiste seguir creyendo, el cielo nos registró. Y llegará el momento, porque así como viene el amanecer tras la noche más larga, también viene el cumplimiento tras la espera más difícil. Esperar con fe no significa que no sentirás dolor. Significa que tu esperanza es más fuerte que ese dolor. Que tu confianza no está en el reloj, sino en la fidelidad de aquel que prometió. Dios no falla. Su tiempo nunca llega tarde. Y cuando llegue ese día, verás que valió la pena cada minuto de espera. Número 11. Cuando la fe transforma tu perspectiva, no tus circunstancias. Muchos se acercan a Dios buscando un cambio en lo externo. La situación, el problema, la enfermedad, la escasez. Pero uno de los mayores milagros de la fe no es lo que cambia afuera, sino lo que cambia adentro. La fe que realmente transforma no comienza con una puerta abierta, sino con una mirada renovada. No siempre cambia el panorama, pero siempre cambia los ojos con los que lo miras. El apóstol Pablo escribió algunas de sus cartas más poderosas desde una celda, sin libertad, sin luz, sin comodidades. Pero sus palabras estaban llenas de gozo, de fuerza, de convicción. ¿Por qué? Porque aunque sus cadenas eran reales, su espíritu era libre. ¿Y si Dios no va a cambiar lo que estás viviendo ahora, pero quiere enseñarte a verlo desde una perspectiva completamente diferente? Filipenses 4, 11, 13 es una de las declaraciones más maduras de fe en toda la Biblia. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no decía eso en medio de una bendición material, lo decía en medio de necesidad. Y no porque todo estuviera bien, sino porque su enfoque había sido transformado. Cuando ves tu vida con los ojos de la fe, incluso las tormentas se convierten en lecciones. Las pérdidas se transforman en madurez. El dolor se vuelve semilla. ¿Cuántas veces has orado para que Dios cambie una situación, cuando en realidad Él está esperando que cambies tu perspectiva sobre ella? Hay oraciones que no reciben respuesta porque están mal enfocadas. Le pides a Dios que quite la carga cuando Él quiere enseñarte a cargarla con gracia. Le pides que te saque del valle cuando Él quiere mostrarte que es posible tener paz, incluso en medio de él. Es como estar en medio del mar, rodeado de olas, y de pronto darte cuenta que no necesitas que el mar se calme para sentirte seguro. Solo necesitas confiar en quién va contigo en la barca. Cuando permites que la fe renueve tu mirada, empiezas a ver a Dios incluso en lo que no entiendes. Empiezas a agradecer lo que antes maldecías, a encontrar belleza en lo simple.
a descubrir propósito en lo que parecía pérdida. El Salmo 121 comienza con una decisión de perspectiva. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. El salmista no niega que hay montes, desafíos, batallas, pero decide levantar la mirada. No mirar el obstáculo, sino al Dios que puede moverlo o, si no lo mueve, fortalecer tus piernas para escalarlo. La transformación que la fe provoca no siempre es visible a los ojos humanos. A veces, lo más grande que Dios hace en ti es enseñarte a vivir por encima de las circunstancias, no esperando a que desaparezcan. Imagina estar en una cárcel mental, emocional, espiritual, y que Dios no rompa los barrotes, pero te enseñe a volar por encima de ellos. Esa es la verdadera libertad. No esperes a que todo cambie para tener paz. Comienza por dejar que Dios transforme tu forma de ver, porque muchas veces lo que más necesita ser renovado no es tu situación, sino tu percepción. ¿Estás esperando que cambie algo fuera de ti, sin permitir que Dios trabaje primero dentro de ti? Hoy puedes pedirle que te dé nuevos ojos, ojos de fe, ojos que vean esperanza donde otros solo ven desierto, ojos que reconozcan la obra de Dios en medio del caos, ojos que, como los de Elías, vean una pequeña nube en el horizonte y ya celebren la lluvia. Cuando tu perspectiva cambia, tu espíritu se eleva, y aun si nada se mueve por fuera, tú serás otra persona por dentro. Ese es el milagro silencioso que transforma destinos. Ese es el tipo de fe que Dios está formando en ti. Número 12. La fe que desbloquea lo que está retenido. Hay temporadas en las que sentimos que algo está atascado. Oramos, esperamos, creemos, pero la respuesta no llega. Es como si una bendición estuviera lista, pero algo la retiene. No es que no haya promesa, no es que Dios no haya hablado. Es que hay una resistencia espiritual que necesita ser enfrentada con una fe que persiste, que avanza y que no se rinde. La fe no solo sirve para creer en lo posible, sirve para abrir paso en lo imposible, sirve para desbloquear lo que parece sellado, para derribar muros invisibles que han mantenido cautivos tus sueños, tu llamado, tu sanidad, tu descanso. En Daniel 10, el profeta ora y ayuna buscando entendimiento. El ángel enviado por Dios llega, pero 21 días tarde. La razón: fue retenido por fuerzas espirituales. El mensaje ya había sido enviado desde el primer día, pero hubo oposición en el mundo invisible. Y si lo que estás esperando no está siendo negado, sino simplemente retenido, y si tu persistencia en la fe es la llave que puede romper ese bloqueo. A veces no es cuestión de orar más fuerte, sino de permanecer más firme. A veces la guerra no es contra el cielo, es en los aires, y solo se gana con perseverancia en lo espiritual y fidelidad en lo cotidiano. No abandones la fe porque aún no ha llegado lo que esperas. Puede estar más cerca de lo que imaginas. No está perdido, solo está siendo combatido. La fe que desbloquea lo retenido es una fe activa, no pasiva. Es la fe que sigue marchando alrededor de los muros de Jericó, aunque no caigan en el primer intento. Es la fe que no se ofende con el silencio de Jesús, como la mujer sirofenicia, sino que insiste, clama, toca, se aferra. Es la fe que no se contenta con mirar desde fuera, sino que rompe el techo, como los amigos del paralítico, para poner el milagro justo a los pies del Maestro. ¿Estás dispuesto a ejercer ese tipo de fe? Una fe que no espera permiso, que no se detiene en la primera negativa, que no se rinde en el día 20, porque sabe que el ángel puede llegar en el día 21. Salmo 40, 1, 2 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Esta no es una espera pasiva, es una espera que clama, que confía, que desata lo que el enemigo quiere retener.
No subestimes el poder de tu perseverancia. Cada oración que repites, cada alabanza que elevas mientras duele, cada paso de obediencia que das en medio del desánimo, está golpeando una puerta invisible. Y cuando esa puerta se abra, no solo entrará la bendición, saldrá también tu nueva versión, más fuerte, más madura, más parecida a Cristo. ¿Te das cuenta de que tu fe puede estar marcando la diferencia entre lo retenido y lo liberado? No esperes una emoción para mantenerte firme. No dependas de sentirte fuerte para seguir creyendo. Camina, declara, espera, resiste. Porque a veces la fe no solo recibe, también rompe bloqueos, vence resistencia y abre lo sellado. Y cuando lo que está retenido finalmente sea liberado, entenderás que no fue retraso, fue guerra espiritual. No fue olvido, fue estrategia divina. Y que tú, con tu fe firme, tu alabanza constante y tu obediencia sencilla, fuiste parte de esa victoria. Ese tipo de fe no solo desbloquea promesas, también desbloquea tu destino. Número 13. Esta fe no es para todos, pero es para ti. Si estás escuchando estas palabras ahora, significa que llegaste hasta el final. Y eso te hace diferente. La mayoría se queda en la superficie. Escucha unos minutos, se distrae, se va. Pero tú no. Tú decidiste quedarte. Decidiste caminar conmigo y con Dios hasta el último tramo de este mensaje. Y eso me dice algo profundamente espiritual sobre ti. Dentro de ti hay hambre. Hambre de verdad, hambre de dirección, hambre de Dios. Eso no es casualidad. Nadie escucha hasta el final de un mensaje como este por accidente. Esto fue una cita divina, una conversación espiritual diseñada para tocar las fibras más íntimas de tu alma. Porque sí, Dios te está hablando a través de este mensaje. Y no es para cualquiera, es para ti. Por eso, quiero invitarte a dejar una señal. Una declaración escrita que deje claro al mundo y al cielo que tú has estado aquí, que has escuchado, que has creído. Escribe en los comentarios: yo camino por fe, no por vista. No lo dejes para después. Escríbelo ahora. Esa frase no es un comentario más. Es un acto profético. Es tu forma de decir: Señor, yo sigo caminando, aunque duela, aunque no entienda, aunque no vea el final. Esa frase marcará tu nombre en este altar digital, porque este canal no es solo un canal. Este espacio es un refugio, es una iglesia sin muros, es un rincón donde las almas sedientas vienen a beber palabra viva. Aquí no se predica entretenimiento, se predica fuego, verdad, transformación. Y tú eres parte de eso. Si todavía no lo has hecho, suscríbete, no como quien se suscribe a un contenido cualquiera, sino como quien se compromete con una comunidad de fe. Cuando te unes, no solo recibes, también das. Das presencia, das apoyo, das testimonio. Y te conviertes en un eslabón más de esta cadena invisible que el Espíritu Santo está construyendo entre los que lo buscan de verdad. Cada vez que das me gusta, estás diciendo: quiero que esta palabra llegue a alguien más. Estás siendo parte de un ejército silencioso que predica con clics, con gestos, con fidelidad. Hay personas que nunca pisarán una iglesia, pero pueden encontrarse con Cristo a través de este video, gracias a ti. ¿Te das cuenta del poder que tienes entre tus manos? ¿Comprendes que compartir este mensaje puede ser el inicio del milagro de alguien más? No lo subestimes. En el reino de Dios, todo cuenta. Y si ya formas parte de esta comunidad, qué honor tan grande es tenerte aquí. Quiero que lo sepas, no estás solo. Aunque nadie en tu casa ore, aunque nadie entienda tu fe, aunque tus días sean duros y tus fuerzas parezcan agotarse, aquí hay personas como tú, luchando como tú, creyendo como tú. Tú perteneces, tú importas y tú estás siendo transformado, incluso si no te has dado cuenta aún. Hay personas que usan este contenido como su única conexión con lo espiritual.
porque no tienen iglesia, porque fueron heridos por líderes, porque se sienten excluidos. Aquí encuentran descanso, aquí encuentran dirección, aquí sienten que Dios todavía tiene algo para ellos. Y tú, al estar aquí, estás caminando hacia tu propósito eterno. Ahora quiero pedirte algo más profundo. No cortes este momento, quédate un poco más. Permite que el silencio hable, permite que la música te acompañe unos minutos más, porque muchas veces después de la palabra es cuando llega la presencia. Cierra los ojos, respira hondo, no te distraigas. Este no es el final de un video, es el principio de una conversación entre tú y Dios. Agradece. Aunque no todo esté bien, agradece. Porque el agradecimiento abre portales espirituales. Le dice al cielo: estoy listo para lo que viene. Dale gracias por lo que entendiste, por lo que aún no entiendes, por lo que dolió y también por lo que sanó. Y recuerda esto: tu fe no está vacía, no es débil, no es poca, es suficiente, porque no está basada en lo que ves, sino en aquel que te ve. Sigue caminando. No importa si todo a tu alrededor dice detente. Si Él te dice sigue, tú sigue. Aunque no veas el camino, aunque tus pies estén cansados, aunque tus manos estén vacías, camina por fe. Y cuando no puedas más, Él caminará por ti. Nos vemos en el próximo mensaje. Que la paz de Cristo inunde tu alma y que su voz sea más fuerte que tus dudas. Ahora quédate y deja que Él te abrace.